En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con don Pío Moa, un domingo más en Cadena Ibérica. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy para hablar de Europa en el tiempo de la Segunda República Española. Dentro de esta serie sobre España en Europa. Pero tenemos una editorial, ¿no? Haciéndolo coincidir con la muerte del general Franco. Exactamente. Antes quiero señalar la campaña de 300 por 20, que sigue marchando, pero muy lentamente. Así que en lo que va de mes hemos tenido un total de 59 contribuciones, de las cuales 27 corresponden a la campaña y el resto varían desde 5 euros a 200. Todavía estamos bastante lejos de alcanzar el objetivo, aunque vamos progresando, claro. Yo quería agradecer a Cadena Ibérica la amabilidad que tienen en dejarnos en sus ondas, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es ampliar el programa, el darlo a conocer en las universidades, Eso es. el colocar vallas, Claro, y esto necesita pues un respaldo financiero un poco mayor, a pesar de que es un respaldo siempre mínimo, ¿no? Bueno, hace tiempo además hablamos de la conveniencia de formar círculos de oyentes del programa. Es decir, habrá personas por ahí que a lo mejor lo oyen en conjunto, o aunque no lo oigan en conjunto, luego estos círculos podrían funcionar como tertulias, reuniéndose, por ejemplo, semanalmente, para comentar y discutir estos programas o cualesquiera otras cuestiones, o plantearse ideas para dar más difusión a Cita con la Historia, organizar conferencias, actos, etcétera. Hay muchas posibilidades cuando se forma un círculo de este tipo, ¿no? Aparte de que puede quedar simplemente en reunirse para hablar, ¿no? Y, o sea, dejamos la idea para quienes quieran recogerla. Me parece muy buena iniciativa, don Pío. Si se forman tertulias de amigos del programa o similares, pues iremos dando pasos interesantes para luchar contra unas políticas que tanto daño vienen haciendo y crear opinión pública respecto a ellos, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el aniversario de la muerte de Franco, que es un aniversario muy importante, pues vamos a leer un pequeño editorial. Ayer, hace 41 años que murió Francisco Franco, y dentro del ínfimo nivel de análisis político que hoy es corriente en España, pues hablar de una democracia profranquista sonará un absurdo. Y alguien me preguntaba como argumento definitivo contra Franco: ¿se votaba en España cada 4 años para elegir los gobiernos? Respondía a esa necedad. No había posibilidad de elegir entre un corrupto y otro corrupto, un proseparatista y otro proseparatista, un demagogo barato y otro demagogo barato, y la gente no lo echaba de menos. Porque es evidente que nuestra democracia ha ido deteriorándose hasta un grado que recuerda los dicterios de Marañón contra la estupidez y canallería de los republicanos, o del propio Azaña contra aquella política de los suyos, que él definía como incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Sobre estas cuestiones he escrito el libro Los mitos del franquismo, que creo que es muy recomendable para quienes quieran simplemente informarse, y que, bueno, creo que alguna vez tiene que parar esta campaña permanente de falsificación de la historia sobre aquella época, ¿no? A pesar de esto, de lo dicho, la democracia, o la posibilidad de una democracia sana, se debe al franquismo. Y eso en 3 sentidos. Primero, porque fue organizada desde el franquismo y por personajes del franquismo, empezando por Juan Carlos, y fue hecha de la ley a la ley. Segundo, no podía venir de la oposición antifranquista, que siempre fue totalitaria, fue comunista o terrorista, y no existió oposición democrática real. Los pocos demócratas que había vivían y prosperaban tranquilamente, aunque se quejaran, hubo algunas intriguillas, pero no iba más allá, y no había ninguno en la cárcel. Tercero, el franquismo creó las condiciones para una democracia que funcionase, porque la republicana no pudo funcionar. Y estas condiciones eran prosperidad, amplia clase media y, sobre todo, el olvido de los odios políticos que hundieron la República.
Ello hizo posible una convivencia en paz y en libertad que fortaleciese y no amenazase de nuevo la existencia de la nación. Esto es el legado del franquismo. Bien, no es que Franco desease la democracia liberal. Él estaba convencido de que ésta repetiría la nefasta experiencia republicana y precisamente eso fue lo que trató de evitar siempre. Pero gracias a haber derrotado un proceso totalitario, a haber sorteado la guerra mundial, a haber vencido al maquis y al criminal aislamiento que trataron de imponer a España, gracias a un largo periodo de paz y prosperidad y reconciliación, porque no hay que confundir mucha gente dice, no, la reconciliación fue en la transición. No hay que confundir la reconciliación popular, que era muy cierta, con la reconciliación de los políticos en la transición, que fue hecha sobre bases falsas, en gran medida, ¿no? Es decir, gracias a ello se crearon las condiciones básicas sin las cuales no puede sostenerse una democracia. Porque aquí la palabra democracia se interpreta como una especie de palabra mágica, que cada uno le hace significar lo que le da la gana, no significa lo mismo en boca de los de Podemos que de los del PP, etcétera, etcétera, ¿no? Franco era consciente de que el régimen no podía mantenerse, simplemente porque se había declarado católico y la Iglesia lo había abandonado. Los elementos falangistas, carlistas, propiamente monárquicos, eran secundarios en su ideología. El historiador inglés Paul Johnson ha descrito a Franco, con toda razón, como uno de los políticos más inteligentes del siglo XX, añadiendo que alguna vez los españoles le harían justicia. Ya va siendo hora de que se le haga. Como se recordará, quizás recuerden algunos, a principios de año dije, bueno, este año debiera de ser el año de la, como diríamos, de la reivindicación de la figura de Franco, ¿no? y del franquismo, ¿no? Por supuesto, nos hemos quedado solos. Pero es igual, alguien tiene que decir y defender las cosas como son, ¿no? Y creo que el momento de hacerle justicia debió llegar en la misma transición, pero en todo caso ya va siendo más que hora y no debe aplazarse más. A la muerte, quiero decir que a veces hay una especie de consenso social en torno a la mentira, ¿no? Y este consenso, que es lo que está ocurriendo en España, debe romperse y la ruptura debe empezar abriendo algunas brechas en el muro que han creado, ¿no? A la muerte de Franco se abrió, por lo tanto, la posibilidad de avanzar sobre lo mucho construido antes, pero no debe olvidarse que la estupidez y la canallería y la mentira son fuerzas poderosas en la historia. Se identificó democracia y antifranquismo. La multitud de arribistas sin escrúpulos llegados a la política optó por identificarse con el Frente Popular, por adoptar la propaganda pseudodemocrática desplegada por los comunistas y por atacar al franquismo y su memoria. Es decir, atacar a una de las épocas más fructíferas de nuestra historia en al menos 2 siglos, ¿no? Es una campaña de calumnias permanente, ¿no? Uh-huh. Y quienes debían haber defendido la memoria de Franco no lo hicieron o lo hicieron muy mal, dejando el terreno libre a sus enemigos, que eran también enemigos de la verdad. Uh-huh. O sea, la idea de que la economía lo es todo y miremos al futuro, sin sacar ninguna lección del pasado y privando a los españoles de su historia, eso lleva al abismo, ¿no? Uh-huh. Esas han sido las consignas de una derecha que también ha querido hacerse la demócrata, volviéndose cada vez más antifranquista retrospectiva, inventándose incluso pasados antifranquistas que no existieron. La democracia estará enferma mientras no sea capaz de hacer justicia a Franco y a su régimen. Como he dedicado a los mitos del franquismo, a quienes respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla, aun sabiendo que la verdad absoluta es inalcanzable. Y algunos tratamos de mantener el programa de radio Cita con la Historia como combate contra la llamada memoria histórica, nombre involuntariamente irónico. Decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio, y en España tenemos un ejemplo sobresaliente. Se ha corrompido la verdad y la democracia. De todo esto debemos seguir hablando y seguimos hablando, pero voy a poner un ejemplo de hoy día todos los políticos se proclaman demócratas. Y como digo, la palabra democracia es una palabra mágica que no significa nada preciso, ¿no? Así que para salir de ese círculo mágico deberíamos referirnos a los hechos. O sea, puede decirse que una democracia se consolida mediante una maniobra de rescate de la ETA que estaba, según su propia confesión, al borde del precipicio, para recompensar sus crímenes con legalidad, dinero público y convertirla en una potencia política.
Puede considerarse democrática una ley llamada de memoria histórica que intenta imponer desde el poder una determinada visión del pasado, cosa típica de los totalitarismos, y una visión, además, que exalta como víctimas a miles de asesinos y torturadores chequistas. Una ley que además deslegitima la democracia. Ahora hemos estado viendo cómo los de Podemos, proetarras y otros, en fin, han sacado banderas republicanas en la ceremonia esta del Congreso. La apertura de la legislatura. Sí, han convertido aquello en un circo, pero en definitiva no hacen más que ser consecuentes con la ley de memoria histórica. Esto es importante. Son consecuentes con esa ley, que además, por otra parte, tuvo que firmar el propio rey Juan Carlos, deslegitimándose. Claro, es que se deslegitima a sí mismo aprobando esta ley, ¿no? Como la democracia viene de Franco, ha sido decisión de Franco, y sin ello no habría llegado la democracia y la monarquía, las dos cosas. ¿Es acaso democracia apoyar y financiar unos separatismos que tratan de desintegrar a la nación? ¿Es democracia el incumplimiento sistemático de la Constitución en varias regiones españolas y la no menor prevaricación de gobiernos que no hacen cumplir la ley y por tanto no la cumplen tampoco? ¿No es esto una forma de delincuencia institucionalizada, mucho peor que otra plaga que arrastra el sistema, el de la corrupción de los partidos? ¿Tiene algo que ver con la democracia la entrega de la soberanía española a grandes toneladas, como decía Margallo, a la burocracia de Bruselas, como si la soberanía fuese una mercancía propiedad de los gobiernos de turno? Y así podríamos seguir largo rato con las leyes de género, el abortismo, etcétera. Es decir, que utilizando algunas formas democráticas, como son las elecciones, se está colando una mercancía que es totalmente antidemocrática y que nos lleva a repetir errores del pasado. Pues bueno, hoy en el aniversario, hoy domingo, pues este fin de semana, el aniversario de la muerte de Francisco Franco, pues hemos querido glosar esta editorial, ¿no? Y ahora nos metemos, si le parece a usted, don Pío, en materia, ¿no? En esta serie de programas que estamos haciendo sobre Europa. Vamos allá. La Segunda República Española se extiende desde 1930, con sus primeras maniobras efectivas del Pacto de San Sebastián, que trató de imponerse mediante un golpe militar, como sabemos, hasta la República se impuso tras unas elecciones que habían ganado los monárquicos en el abril del año siguiente, de 1931, y se impuso por una especie de autogolpe monárquico, como es sabido. Y duró hasta febrero del 36, que fue cuando su legalidad, su constitución, quedó abolida de hecho, quedó destruida. Tuvo una deriva posterior, ya muy distinta de sus orígenes, durante los 3 años de guerra, del 36 al 39. De modo que en total puede decirse, con cierto abuso, que la Segunda República ocupa prácticamente los años 30 de España. Y bueno, pues dado que los sucesos de España se inscribían en los de la Europa de la época, por los cuales era influida y sobre los cuales se influía a su vez, tanto lo de Europa influía en España como España en Europa, vamos a examinar qué pasaba en el resto de Europa en aquella década. Al igual que en España, fue una década marcada por la crisis de la democracia liberal que se arrastraba desde la Gran Guerra anterior, de la Primera Guerra Mundial, se distinguió por la agitación comunista, el auge de los regímenes de reacción al comunismo y por la depresión económica mundial comenzada con la brutal caída de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Sí, nos da tiempo, o si quieres lo dejamos aquí, hacemos la primera pausa publicitaria. Bien. Y así continuamos luego de tirón. De acuerdo. Y ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y nos habíamos quedado en el contexto de la Segunda República sí, en el 29. En el 29, ¿no? Sí. La caída de la bolsa de Nueva York pues originó un desempleo masivo que en USA llegó a un 25% de la población activa, y una expansión de la miseria también en USA, y repercutió inmediatamente en el resto del mundo, sobre todo en la Europa desarrollada. De Europa pues fue Alemania el país que sufrió la crisis en mayor medida, en gran parte porque dependía
bastante de los créditos useños. Y estos prácticamente se acabaron. Con lo cual en Alemania el desempleo llegó hasta un 30% de la población activa, en torno a unos 6 millones de personas. 6 millones de personas en la época. En aquella época, sí. Se calculaba que unos 15 millones de alemanes pasaban hambre en aquellos años. También en los demás países la pérdida de salarios y disminución del nivel de renta popular fue muy fuerte. En Inglaterra, por ejemplo, con 2,5 millones de parados, se organizaron marchas del hambre que se llamaban, desde diversas ciudades hacia Londres. Inglaterra, además, había salido bastante mal parada económicamente de la Primera Guerra Mundial, con altos índices de paro, que ya habían motivado otras marchas del hambre y cierta agitación social desde principios de los años 20. En Francia, la repercusión fue menos fuerte que en los países ya mencionados. Con motivo de aquella enorme crisis se dieron fenómenos como la destrucción de cosechas para mantener los precios, mientras muchos millones de personas en todo el mundo pasaban hambre real. Esto fue una de las manifestaciones que dieron lugar a mucha indignación, ¿no? En contraste, la Unión Soviética era presentada como el modelo de una nueva economía, una economía planificada y, por tanto, exenta de crisis, gracias a los planes quinquenales emprendidos por Stalin precisamente a partir de 1929. Aquellos planes, pues, perseguían una rápida industrialización del país, desarrollando sobre todo la industria pesada y la industria de armamentos. El argumento de que la Unión Soviética había conseguido un modelo de desarrollo que superaba los ciclos y las crisis capitalistas, pues consiguió notable influencia, tanto en círculos intelectuales como en amplios medios populares, y abonó una agitación muy intensa en diversos países. Como en la Unión Soviética se había impuesto un sistema policíaco y totalitario, se intentaba impedir que circulasen fuera del país otras informaciones que las oficiales, que eran todas muy triunfalistas, claro. La industrialización fue real, como lo demostraría su capacidad para hacer frente a la invasión alemana en los años 40. Pero se realizó a un coste gigantesco, un coste humano brutal. Parte del programa, por ejemplo, fue la colectivización forzada de la tierra, que fue llevada a cabo con extrema dureza y crueldad, y que causó la muerte de millones de personas, entre 3 y 4 millones en Ucrania. Se ha hablado de hasta 10 millones, otros bajan a 1, pero las cifras más probables son entre 3 y 4 millones. Entre 3 y 4 millones de personas Ucrania, que murieron. El Holodomor, que se llamaba. 1,5 millones en Kazajistán, y otras cifras semejantes en otras regiones de Rusia y del Cáucaso, hasta alcanzar una cifra mínima de 6 millones de muertos de hambre. 6 millones de muertos de hambre con la puesta en marcha de los planes quinquenales de Stalin. La colectivización de la tierra, etcétera, ¿no? Otros muchos campesinos fueron deportados, llevados al Gulag o utilizados como mano de obra esclava. Eran los kulaks, que le llamaban, los propietarios burgueses de la tierra, ¿no? En aquellos tiempos las noticias de tales hechos llegaban atenuadas a la Europa occidental, aunque llegaban, no se ignoraba, pero las simpatías de muchos intelectuales y dirigentes izquierdistas, no solo comunistas, por la Unión Soviética y por el gigantesco experimento social que allí se llevaba a cabo, pues conseguían descartar los informes como propaganda burguesa o propaganda fascista, o se los justificaba como una necesaria limpieza de enemigos del pueblo y de parásitos y explotadores. En cuanto a España, su economía era menos dependiente del exterior en préstamos y en comercio, de modo que la repercusión de la Gran Depresión, de la gran crisis, no fue demasiado fuerte. No llegó con esa virulencia. No llegó con tal virulencia. El número máximo de parados, que llegó a 1 millón, solo se alcanzó y superó en los últimos tiempos de la República, ya con el Frente Popular en el poder. O sea, después del 16 de febrero, una de las manifestaciones fue un aumento que llegó al 1 millón de parados. Que entonces era dramático porque, claro, no había seguridad social. Entonces, ni subsidio de desempleo. Los parados dependían básicamente de sus familias, que era lo único que atenuaba un poco la situación. Bueno, y sí, sobre todo eso. Bueno, suele
adjudicarse a aquella crisis económica la crisis política de la democracia liberal, pero sin embargo esta crisis venía de atrás, y la política, y solo se acentuó en aquellos años. O sea, la crisis económica la acentuó, pero no la provocó. Claro, la Primera Guerra Mundial se había definido como la guerra que iba a acabar con todas las guerras, pero desde luego no fue así, ni mucho menos. Lo que inauguró fue una época de conflictos menores, pero frecuentes, de movimientos subversivos de tipo soviético en diversos países, a los que los regímenes liberales eran incapaces de oponerse. Y esta incapacidad pues generó a su vez otro tipo de regímenes, desde el fascismo italiano a otros simplemente autoritarios o tradicionalistas, ¿no? En vísperas de la crisis económica, este tipo de regímenes, vamos a llamarles autoritarios, pues existían en Polonia, Lituania, Bulgaria, Portugal, Hungría, España. En España estaba terminándose la dictadura de Primo de Rivera, y poco antes de que llegara la República, claro. Todos ellos eran calificados de fascistas por la propaganda comunista, aunque en rigor solo Italia era fascista. Los demás podían calificarse como dictaduras autoritarias en general, bastante moderadas, como reacción ante una subversión violenta de corte ultraizquierdista o abiertamente comunista, y también fascistas, porque estos regímenes reprimieron también movimientos fascistas. Importa aquí una aproximación, aunque sea sumaria, a lo que fue el fascismo, ya que la palabra ha perdido cualquier significado que no sea el que está contra mí, utilizado por comunistas y que luego se expandió hasta la derecha, ¿no? Sí. Pasa como con la palabra democracia, que insisto, por falta de un pensamiento democrático real se utiliza como una palabra mágica, sí, ¿no? Una panacea o algo así, ¿no? Pero resulta que ahora es un halago, si hay una coincidencia, es en utilizar la palabra fascista como sí, algo peyorativo e insultante, ¿no? Sí. Y no es todo el que no piensa como uno. Sí. Así hoy vemos como que desde la derecha se llama fascistas a los comunistoides y la ultraizquierda. Y para la izquierda pueden ser fascistas desde la Falange hasta los socialistas menos extremistas, ¿no? Pasando, claro, está por el PP. Y por los curas. Por los curas, aquí sí. O sea, de manera vaga se acusa al fascismo de ser una ideología violenta e intolerante, aunque de un modo u otro, y en mayor o menor grado, todas las ideologías lo son. El fascismo surgió de la Primera Guerra Mundial como reacción contra unos estados liberales que habían llevado a la gran contienda, a la Gran Guerra, y contra el comunismo que se había instalado en Rusia. Mussolini, por ejemplo, procedía del socialismo. Italia salió de la Primera Guerra Mundial con una sensación de fraude, porque no se cumplían las promesas que le habían hecho Francia e Inglaterra para traerlos a la lucha contra Alemania, y porque gran número de soldados que habían sufrido las penurias y peligros del frente, pues sentían que no habían luchado por su patria, sino por los intereses de unos cuantos potentados, y que la recompensa había sido el desempleo y la miseria. Esto creaba un descontento muy fuerte. El liberalismo insistía en el libre mercado y en un Estado pequeño que no interfiriera en el funcionamiento económico, lo que parecía traer como consecuencia la miseria de grandes masas. Eso era la crítica que se le hacía, ¿no? Los socialistas y comunistas predicaban un Estado totalitario que ocupase todo el espacio social y organizase la producción supuestamente de acuerdo con los intereses de los trabajadores. Y esto era un objetivo que se alcanzaría por medio de una revolución violenta, como preconizaban los comunistas y muchos socialistas, o bien por medio de reformas sucesivas, sin romper de golpe el Estado demoliberal, como quería la corriente socialdemócrata más moderada. Esto las reformas, el reformismo, ¿no? Dadas las circunstancias, en aquella posguerra aumentó la influencia socialista y comunista, lo que se tradujo en una intensa agitación, como digo, con huelgas y disturbios que frenaban la economía y hacían crecer el radicalismo en un círculo vicioso, ¿no? Esto pasó muy claramente en la República, cuando al aumentar la miseria aumentaba también la agitación. Los socialistas achacaban la miseria a las derechas y con esa agitación aumentaba efectivamente la miseria y volvían a achacar a las derechas y era un círculo vicioso, ¿no? Entonces Mussolini, que como digo procedía del Partido Socialista, elaboró un programa que combinaba el patriotismo para superar la oposición de obreros y empresarios con una intervención fuerte del Estado para regular las relaciones laborales y promover obras públicas y otros medios de generar empleo,
algo que coincidía en buena medida con los socialdemócratas. Mussolini rechazaba radicalmente el comunismo, rechazaba también el liberalismo, suponiendo que el liberalismo había engendrado al comunismo, y que las contiendas entre partidos diversos provocaban un desorden permanente. Así que un Estado fuerte debía asegurar la paz social y asegurar para Italia un imperio exterior que contribuyera a la gloria y a la prosperidad del país, claro. Esto último era una aspiración, o sea, el imperio, era una aspiración muy conflictiva y en cierto modo ya anacrónica, en un mundo que estaba ya repartido. Repartido entre los imperios inglés, francés y algunos otros, ¿no? Era muy complicado meter la cabeza. Era complicado. Generaba automáticamente conflictos, ¿no? Estos imperios habían sido logrados, los inglés, francés y demás, con grandes dosis de violencia. Y bueno, ya vimos algo en el programa dedicado a los dos ámbitos culturales, español e inglés, ¿no? Y abrirse paso entre ellos, lógicamente, exigía un gran empleo de fuerza. Por lo tanto, el fascismo impulsó un verdadero culto a la fuerza, a la violencia, la voluntad, la disciplina, la jerarquía y al líder máximo duce. El poder del duce, del dirigente, pues se justificaba precisamente por su ambición y capacidad para cumplir sus planes, que se suponía que eran al servicio del país, lo que se completaba con una fuerte y frecuente movilización de masas. Esto, por ejemplo, es una diferencia con el franquismo, que tuvo poco interés en movilizar a las masas, ¿no? Estas ideas sugestionaron a muchas personas de todas las clases sociales. Los fascistas accedieron al poder de manera no sangrienta y básicamente legal, y además aseguraron la paz social y una prosperidad considerable. Y esto le valió los plácemes de figuras tan diversas como Gandhi o Churchill. Y algunas de sus iniciativas, como la inversión estatal en obras públicas y sociales, pues serían imitadas también en USA y en otras democracias liberales. En USA con el programa de Roosevelt del New Deal, sí, el nuevo trato, ¿no? Y estas cosas deben recordarse porque debido a su derrota en la Segunda Guerra Mundial se ha distorsionado mucho la realidad histórica. Los comunistas, en cambio, mantuvieron una hostilidad frontal al fascismo, acusándole de irracional, violento y considerándolo el último remedio del capitalismo para salvarse frente al auge de la lucha de clases, que estaba estimulada entonces por el ejemplo de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, el Estado fascista se proclamaba totalitario, y también esta palabra necesita una explicación porque se ha usado en varios sentidos, ¿no? Generalmente se entiende por totalitario una intervención abusiva del Estado en la sociedad. En su máxima expresión, que fue la expresión comunista, el Estado ocupa la sociedad entera, o sea, el Estado es el patrón de todos, entre otras cosas, ¿no? Disminuye, pero es que a su vez el Estado es ocupado por un solo partido. Eso es importante. Un partido ocupa el Estado y el Estado ocupa la sociedad. Esto es el fascismo tendía a imponer un solo partido, aunque en la Italia de Mussolini tardó esto en hacerse, ¿no? Disminuyendo las libertades políticas que podían permitir a otros partidos rivalizar con él, pero su totalitarismo se limitaba a una regulación de las relaciones laborales e intervención directa pero parcial en la economía. Mussolini, por ejemplo, no abolió la monarquía siquiera. La monarquía continuó y al final fue para él un desastre, ¿no? Sí. Quizás el último periodo lo que se denominó la República de Salo, pero eso es anecdótico, ¿no? Sí, no, eso es anecdótico ya. Eso fue después de que lo expulsaran, entre otros los monárquicos. Por eso digo, y su yerno. Sí. De hecho, en aquel decenio de los años 30, también las democracias registrarían una intensa participación del Estado en la economía y la sociedad. Si bien el poder no estaba limitado a un partido, sino a la competencia entre varios, generalmente entre dos, tanto en Inglaterra como en USA y otros países, ¿no? Había básicamente dos partidos que se repartían el poder, alternándose, y en los que existían libertades políticas. Por lo que respecta a Francia y a Inglaterra, ya que estamos hablando de la situación de Europa, ambas se podían llamar democracias liberales, aunque había entre ellas grandes diferencias.
como las había entre la Italia y la Alemania fascista, según luego vamos a ver. Francia era una democracia más antigua que Inglaterra, pues en Francia existía el sufragio universal masculino, se había declarado en 1835, aunque había habido antes precedentes en la Revolución Francesa, ¿no? Mientras que en Inglaterra el sufragio universal se retrasó hasta 1918. En cambio, el sufragio femenino fue antes en Inglaterra, se dio en 1928, mientras que en Francia no se aprobó hasta 1944. La otra diferencia es que la solidez del sistema era mucho mayor en Inglaterra, porque allí los conflictos sociales no ponían en cuestión al sistema, mientras que en Francia la Tercera República era bastante impopular entre grandes masas de la población, estaba lastrada por una fuerte corrupción y por diversos escándalos financieros. En Francia el Partido Socialista estaba muy radicalizado y el comunista estaba creciendo con rapidez en los años 30. En cambio, también crecían los partidos muy conservadores o monárquicos y algunos fascistas, como Action Française, que era monárquica, muy tradicionalista, ¿no? Y como dije, pues existía una amplia desafección popular hacia la República, lo cual contribuye a explicar la facilidad con que cayó en 1940 ante la ofensiva alemana. En Inglaterra, en cambio, no ocurría nada semejante, a pesar de las marchas del hambre y similares. Existía un descontento importante, pero poco radicalizado políticamente. Un descontento que no provocaba desafección al sistema, ¿no? En 1929 ganó las elecciones el Partido Laborista, aunque en 1931 perdería el gobierno por su incapacidad para afrontar la Gran Depresión. Si bien este Partido Laborista, que es el equivalente a un partido socialista o socialdemócrata, participó a continuación en un gobierno de coalición dominado por el Partido Conservador. El laborismo, aunque tenía rasgos socialistas, pues era más burgués, por así decir, que el Partido Socialista francés, y no digamos que otros como el español o el austríaco, que eran también muy radicalizados. Eran de corte marxista, además, estos partidos, tanto el francés como el español y el austriaco, ¿no? Sí, a diferencia del británico. El marxismo se mantuvo en todos los partidos socialistas, pero era un marxismo reformista. En el español no. En el austríaco tampoco. En fin, el laborismo inglés pues era más moderado, vamos a decir así, lo era, ¿no? Pero simpatizaba con el experimento soviético, aunque no tenía la menor intención de imitarlo en Inglaterra, ¿no? Pero le parecía muy bien en Rusia, ¿no? Otra diferencia importante era la hostilidad de la República Francesa hacia la Iglesia y los católicos, que seguían constituyendo la mayoría de la población, mientras que en Inglaterra una especie de estado confesional anglicano pues tenía más tolerancia, o quizás más bien indiferencia, entre otras cosas porque los católicos y diversas confesiones protestantes eran muy minoritarias, y entre las clases ilustradas predominaba el agnosticismo, ¿no? Los dos países, Francia e Inglaterra, se repartían los imperios más extensos del mundo, aunque el inglés era mucho más amplio y productivo. En conjunto, las democracias liberales francesa e inglesa tampoco representaban por entonces un modelo demasiado imitable para muchos países. El francés, por sus graves defectos, por el crecimiento de los movimientos revolucionarios, y el inglés, porque su vasto imperio y su especial estabilidad lo situaban en una dimensión, por así decir, un tanto ajena al resto de Europa, ¿no? Sí. Así que, en la Europa de los principios de los años 30, encontramos una tendencia a la crisis, en unos casos, la crisis de las democracias liberales, y en otros casos al abandono de las democracias liberales, precisamente porque parecían incapaces de aguantar la agitación revolucionaria, ¿no? Esta tendencia se rompió precisamente en España, porque en España se partía de un Estado autoritario, la dictadura de Primo de Rivera, para pasar a una república que se definía en principio como democracia liberal. Es decir, España iba en ese sentido al revés, al contrario de Europa, ¿no? Como también será otra particularidad de relieve el que no cobren fuerza en España movimientos fascistas como ocurrió en otros países.
Pues, don Pío, si le parece, hacemos la segunda parada publicitaria, y ya encaramos los últimos minutos del programa de Cita con la Historia, Cita con... Ya estamos de vuelta y estamos analizando cómo España iba contrasentido de cuál era la tendencia que marchaba en el resto de Europa. Sí. ¿No? En España decíamos que los movimientos fascistas apenas existieron, ¿no? El único movimiento realmente fascista fueron las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, de Ramiro Ledesma Ramos, pero apenas alcanzó influencia política. Para crecer algo, el grupo se fusionó en el 34 con la Falange de José Antonio y poco después fue expulsado Ledesma. La Falange adoptó lemas, estructuras y parte de las doctrinas fascistas, pero un rasgo importante de ella fue su afección al catolicismo, porque el fascismo se presentaba en Europa como un movimiento netamente laico, revolucionario y en cierto grado anticristiano también. También su prédica de la violencia en España no se tradujo en actos, hasta que la violencia mucho más letal, mucho más mortal de las izquierdas les forzó a tomar represalias. A defenderse. Hemos hablado de esto. Hemos hablado de esto en otros programas, ¿no? Que se pueden consultar fácilmente en YouTube o por ahí. Sí, lo hacemos en el canal de YouTube o en iVoox de Cita con la Historia. Bueno, la Segunda República Española, entonces, pudo haber significado un cambio de tendencia europea hacia una vuelta a las democracias liberales típicas, pero no ocurrió así. Básicamente no ocurrió porque la República no dio ningún ejemplo de estabilidad política, de paz social o de mejora económica en medio de una depresión que afectaba a la mayor parte del mundo, pero no tanto a España. La Constitución, que fue elaborada por las izquierdas sin consenso con las derechas, fue impuesta sin referendo popular, no hubo referéndum, y aunque democrática en parte, atacaba a la Iglesia y buscaba asegurar la supremacía de la izquierda para siempre, combinada con una ley electoral ad hoc. En los 2 primeros años de la República, bajo gobiernos de izquierda, la violencia se multiplicó en insurrecciones anarquistas, atentados y acciones callejeras de socialistas y otros, delincuencia común, con cientos de muertos, huelgas salvajes. El paro creció así y creció la miseria, y el hambre volvió a las cifras de principios de siglo. Estas cosas nunca se dicen cuando se habla de la República, pero son lo que definen la situación. Las reformas propuestas por la República, que algunas estaban bien enfocadas, Franco reconoció que la reforma militar era adecuada, ¿no? Pero fracasaron debido a 2 cosas: al sectarismo con que se aplicaron y a la incompetencia de las personas que se encargaron de ello, ¿no? De modo que a finales de 1933 la población, harta, dio la victoria electoral a la derecha por una fuerte mayoría. Para esas fechas, o sea, para finales del 33, el panorama europeo había evolucionado a su vez en un sentido revolucionario. El hecho más trascendental, con mucho, fue el acceso al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, dirigido por Hitler, a finales de enero de 1933. Este partido suele entenderse como fascista, y realmente Hitler admiraba a Mussolini, en quien veía un modelo, ¿no? Pero el nazismo fue mucho más extremo en todos los aspectos que caracterizaban al fascismo. Más imperialista, más totalitario en el sentido de un control más directo de la economía y de la sociedad, aun sin llegar al grado de la Unión Soviética, más militarista y mucho más violento y revolucionario. Un rasgo esencial de su ideología era un racismo que creía a la raza aria superior a las demás y detestaba especialmente a los judíos, a quienes consideraba corruptores de la raza supuestamente superior. Al mismo tiempo, consideraba a los eslavos infrahombres, entre otras cosas porque planeaba expandir Alemania, titulada el Tercer Reich o Tercer Imperio, por tierras eslavas, ¿no? Particularmente por Rusia hasta los Urales, ¿no? Así que la población de aquellas tierras sería reducida a un estado servil, y en las guerras precisas para lograr tal expansión se suponía que un porcentaje considerable de ella moriría. En Europa, una introducción a la historia, el libro que acabo de publicar, como quien dice, Europa, una introducción a su historia. Europa, una introducción a su historia, el último libro de don Pío Moa. He tratado de exponer la lógica de aquellos proyectos, una de cuyas raíces era una ideología racista muy extendida por Europa y USA,
decir, que no era algo nuevo que inventaran los nazis, y que quería basarse en Darwin y también en Nietzsche. El fascismo italiano no tenía por entonces esas características, y de hecho había en sus filas, por ejemplo, del fascismo, había una proporción de judíos mayor que en el conjunto de la población italiana. Hitler convirtió a su partido en el más votado de Alemania, en dura pugna con la socialdemocracia y los comunistas, y precisamente a estos les arrebató gran número de seguidores entre los obreros, ¿no? Como también arrebató a las derechas, ¿no? Y aún sin haber logrado mayoría absoluta, Hitler maniobró hábilmente para ser nombrado canciller, y desde ese cargo inició un programa realmente revolucionario de movilización de masas, reglamentación económica, impulso a los armamentos, protección a los trabajadores, etcétera, que en poco tiempo permitió a Alemania superar los efectos de la depresión mundial, eliminando el paro y devolviendo a los alemanes el orgullo después de la humillación de la Primera Guerra Mundial. Estos éxitos ganaron al nazismo considerables simpatías en otros países y deseos de imitarles en el sistema económico autárquico. Por otra parte, los partidos conservadores en las democracias europeas tendieron a simpatizar en mayor o menor grado con el régimen de Hitler, que enseguida destruyó a los poderosos partidos comunista alemán y al socialista, y que se presentaba como una poderosa barrera frente al expansionismo soviético y frente a al movimiento revolucionarios de ultraizquierda en el resto de Europa. Es decir, en aquellos momentos, antes de la Guerra Mundial, Hitler tenía bastantes simpatías en muchos países, incluidas las democracias burguesas. Uh-huh. Y en Francia uno de los países con mayor número de simpatías también. Sí, y en Inglaterra también. En Suecia, en muchos sitios, sí. ¿No? Al empezar el segundo bienio, pero no ya me refiero a Mosley, sino que dirigía un partido fascista, sino entre los propios liberales. La sociedad, los propios liberales. La sociedad. Que no hay que olvidar que el racismo en las democracias liberales se había extendido muchísimo, ¿no? Pues bueno, cuando comienza el segundo bienio republicano en España, dirigido por la derecha, tras el fracaso de los gobiernos republicanos socialistas, el panorama europeo mostraba, por lo tanto, una conflictividad creciente, y la tendencia a regímenes fascistas o autoritarios era más fuerte todavía. Al ganar las elecciones la derecha en España, podía ocurrir que el régimen español quedase como un ejemplo a imitar, en el sentido de que se hacía posible una rectificación de los extremismos de izquierda sin necesidad de instaurar regímenes dictatoriales. Esto pudo haber funcionado si las izquierdas hubieran aceptado su derrota electoral, pero por el contrario, quisieron transformar tal derrota en una victoria, preparando la insurrección y la guerra civil. Este proceso creo que ha quedado suficientemente descrito y explicado en mi libro sobre los orígenes de la guerra civil, precisamente. Pero gran número de intelectuales, periodistas y políticos se empeñan hoy en explicar las cosas al revés de lo que claramente fueron, clara y documentadamente fueron, ¿no? No fue el único proceso semejante, porque en febrero de 1934 los socialistas austríacos lanzaron una insurrección armada que fue derrotada, y a consecuencia de ello, en febrero del 34, o sea, unos meses antes de la insurrección en España, ¿no? Y a consecuencia de ello, el canciller Dollfuss impuso en el país un régimen autoritario que combatió también a los nazis. Sin embargo, poco después Dollfuss fue asesinado por un golpe nazi, que tampoco triunfó de momento. El mismo mes de febrero estalló en Francia el asunto Stavisky, un gran episodio de corrupción y sobornos en el cual estaban envueltos muchos personajes relevantes de la política, de las finanzas y de la intelectualidad de la Tercera República. Stavisky se suicidó, aparentemente, pero hubo sospechas muy razonables de que había sido asesinado para proteger a políticos y gente influyente que estaba envuelta en el escándalo, ¿no? Como consecuencia, decenas de miles de personas de derecha se manifestaron ante el Parlamento y fueron violentamente reprimidas por la policía y tropas coloniales, que mataron a 15 manifestantes en París. Tras los graves disturbios, la izquierda afirmó que las derechas habían intentado un golpe para apoderarse del poder, lo cual no era cierto.
el gobierno fue sustituido por otro más a la izquierda y los comunistas y socialistas estrecharon lazos para luchar coordinadamente contra las derechas. El asunto empeoró notablemente la división social y política en Francia, que no se remediaría, sino que empeoraría en los años siguientes. De hecho, en una situación casi de guerra civil, ¿no? Guerra civil larvada, podríamos decir. En España, los sucesos del 34 fueron más graves. En octubre se alzaron en armas, como sabemos, los socialistas, los separatistas catalanes, junto con comunistas, anarquistas y con apoyo del resto de las izquierdas republicanas. La rebelión dejó 1.300 muertos, enormes destrucciones en Asturias, en León, Vascongadas, Cataluña y Madrid, ¿no? Y fue derrotada por el gobierno legítimo. Entonces pudo haber ocurrido lo mismo que en Austria, es decir, que se implantase un gobierno autoritario que reformase la Constitución, pero no fue así. Los rebeldes no fueron ni siquiera ilegalizados y pudieron seguir haciendo su propaganda, lanzando virulentas campañas en las que acusaban falsamente al gobierno de haber cometido incontables atrocidades, sobre todo en Asturias. Las campañas contaron con muy fuerte apoyo internacional a través de la Internacional Socialista, de la Internacional Comunista o Comintern y de la masonería, como explicó uno de sus principales organizadores, el dirigente socialista Juan Simeón Vidarte. En fin, los oyentes que quieran hablar, tenemos un programa sobre este asunto, ¿no? El resultado de estas campañas y del ultralegalismo y división de las derechas fue que, lejos de calmarse los ánimos, durante el año siguiente se crisparon en una auténtica oleada de odios, el año 35. Esto fue la consecuencia de no haber actuado con energía contra los que se habían rebelado contra la legalidad vigente de la República y causado muchos cientos de muertos, ¿no? A lo largo de estos años, hasta 1936, los regímenes autoritarios se extendieron a nuevos países como Estonia, Letonia, Yugoslavia, Rumanía y Grecia, que reprimían no solo a las izquierdas, sino también a movimientos declaradamente fascistas, como he dicho, ¿no? Y por abreviar, pues en verano del 35 tuvo lugar otro suceso de trascendencia histórica, el 7º Congreso de la Comintern, que dio lugar a un importante cambio de táctica de los comunistas. Hasta entonces, la Comintern había promovido una línea de ataque frontal a la burguesía y a la socialdemocracia, a la que llamaban socialfascista, pero a partir de entonces se definió el fascismo como enemigo principal contra el que sería preciso crear frentes populares en todo el mundo, sobre todo en Europa, buscando alianzas con los socialistas, con sectores burgueses e incluso con los gobiernos imperialistas burgueses, respetando en parte las normas de la democracia liberal. En Francia, la Unión de Izquierdas en un Frente Popular ganó las elecciones en mayo del 36. En España las había ganado en febrero, ¿no? La razón de fondo de la línea de frentes populares era que el ascenso del nazismo al poder no solo había arrasado al Partido Comunista Alemán, que era el más importante de la Comintern, sino que amenazaba directamente a la Unión Soviética, tanto por el carácter comunista de esta como porque los hitlerianos ambicionaban colonizarla. Es decir, era un odio doble, ¿no?, por comunistas y por la colonización, ¿no? Stalin estaba convencido, y los hechos le darían la razón, de que la inestabilidad europea y las luchas por los mercados y la competencia entre países generarían pronto una nueva guerra mundial, y toda la estrategia de Stalin se cifraba en que esa guerra mundial que esperaban empezase por el oeste, entre Alemania y las democracias, y no por el este, entre Alemania y la Unión Soviética. Por lo tanto, trataba de reunir fuerzas de todo tipo contra Alemania e Italia, con el propósito de que finalmente el conflicto derivase en una guerra entre ellas, con lo cual Stalin quedaría como árbitro de la situación. Así que si la Primera Guerra Mundial había sido destructiva y generado subversión y movimientos revolucionarios por todo el continente y el primer país socialista del mundo, ¿no?, la Unión Soviética, una nueva guerra sería todavía más devastadora y se abrirían paso nuevas revoluciones comunistas. Esta era una expectativa bien calculada y sería en España donde se jugaría la gran partida. La extrema crispación de la política española... Nos quedan 5 o 6 minutos, ¿eh? Bueno. Un poco más, quizás. Bien. O sea, como la política española estaba extremadamente crispada entre la ineptitud de la derecha
y el ansia de venganza de las izquierdas y separatistas, pues llegó a su ápice esta situación con las elecciones de febrero del 36, unas elecciones que ya no fueron democráticas, en las que se impuso el Frente Popular mediante la coacción, la violencia y la falsificación de actas, como hemos mostrado en otras ocasiones. Desde ese momento se apoderó del país una violencia brutal, con cientos de muertos, incendios, destrucciones, hasta desembocar en una guerra civil que las izquierdas estaban convencidas, y no sin razones, de que iban a ganarla. Ante aquella guerra, las potencias europeas desempeñaron un papel de acuerdo con sus intereses. Alemania e Italia, temiendo una alianza izquierdista de España y Francia, pues ayudaron a los nacionales. La Unión Soviética intervino a favor del Frente Popular, enarbolando la bandera de la democracia para atraer a las democracias al conflicto y de esta manera tratar de que la prevista contienda europea comenzase por España. Y las democracias francesa y sobre todo la inglesa evitaron meterse en la lucha, pensando que si los nazis y los comunistas se peleaban entre ellos, no dejaba de reportarles ventajas. Además, temían precisamente lo que querían los soviéticos, es decir, que el conflicto, temían los deseos de los soviéticos, que eran que el conflicto español se generalizase en el continente europeo. ¿no? En el occidente europeo, ¿no? Naturalmente, una guerra entre Alemania y la Unión Soviética no les resultaba demasiado desagradable a Francia o sobre todo a Inglaterra, ¿no? El fracaso de la estrategia soviética pues dio lugar en España, claro, dio lugar a un cambio de estrategia una vez fue derrotado el Frente Popular. Y así los dos sistemas, nacionalsocialista y comunista, que hasta entonces habían aparecido como enemigos absolutamente mortales, se pondrían de acuerdo durante el verano del 39 para repartirse Polonia y otras zonas del este de Europa. Para Alemania, cuyo objetivo principal era la Unión Soviética, el objetivo principal a largo plazo, el pacto con Stalin, le permitiría asegurar su retaguardia en Occidente para no tener que luchar en dos frentes, como había pasado en la Primera Guerra Mundial. Una vez asegurado el frente occidental, Alemania podría concentrar su ataque principal contra la Unión Soviética. Pero esta es otra historia que no abordamos aquí ahora, ¿no? En resumen, podemos decir que los años de la República y el Frente Popular en España fueron tiempos de gran crispación en toda Europa, de crisis política de las democracias liberales, agravada por la crisis económica y por avances de otros regímenes hasta desembocar en una guerra generalizada. España pudo haber representado un modelo de evolución política para otros países, pero fue lo contrario. La actitud de lo que se vio es que la República Española no era algo a imitar, sino más bien al revés, ¿no? La actitud de las izquierdas y los separatistas y sus efectos pues disuadieron lógicamente a cualquier otro país de seguir ese ejemplo, ¿no? Finalmente, en España se jugó la gran partida europea en la que todos los intereses demoliberales, comunistas y fascistas saldrían defraudados. Los soviéticos no lograron que aquí comenzara el gran choque entre fascismos y democracias. Los fascistas no lograrían, pese a algunas apariencias, convertir a España en una de las suyas, como se demostraría durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco empezó la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, cosa que no hubiera disgustado en Londres y quizá en París. A la larga, las democracias resultaron las más beneficiadas, como hemos explicado en otras ocasiones, a pesar de que los nacionales vencedores concluyeron que imitarlas sería un suicidio para España, como lo había sido la Segunda República. La Segunda República. Y con esto, digamos, queda expuesto en sus líneas generales todo este asunto. Podemos hablar un poco de algunas observaciones, comentarios que nos han hecho. Hermenegildo, uno que firma Hermenegildo, dice: no podemos escandalizarnos de que Inglaterra apoyara la independencia de los virreinatos españoles de América, cuando España también apoyó, y quizá con mayor implicación, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Bueno, en primer lugar, no nos escandalizamos de nada, exponemos los hechos más o menos como fueron, ¿no? Tratando de acercarnos lo más posible a la realidad. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, los ataques ingleses al Imperio Español, pues
pues fueron permanentes desde el principio. Desde el principio, mucho antes de la independencia de las 13 colonias. O sea, la piratería y el acoso, el intento de hacerse con trozos, pues fue constante. Lo que pasa es que fracasaron, aunque no del todo, porque consiguieron, por ejemplo, Jamaica, consiguieron algunas islas aquí y allá. En fin, todo esto fue una política constante. Salieron derrotados en ocasiones importantes, pero esto fue así. Es decir, no es que Inglaterra apoyase la independencia de los países hispanoamericanos como represalia. Se quería quedar, tenía nada que dar. Lo que quería era adueñarse del comercio, sobre todo el comercio de los países hispanoamericanos. Y en gran parte lo consiguió gracias a eso. Entonces no es comparable. No tiene que ver una cosa con la otra. Sí, yo, si hay algún apunte más... así apuntes así que puedan dar lugar a más comentarios, yo creo que... iremos comentando las observaciones que nos hacen nuestros oyentes para clarificar las cosas más. Muy bien. Pues don Pío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por un programa más aquí en Cadena Ibérica, Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Seguiremos la próxima semana con esta serie de capítulos sobre Europa, ¿no? Sí. Muy bien. Estupendo. Y muy recomendable el libro de don Pío Moa, su último libro, Europa, una introducción a la historia de Europa. Sí. Gracias a ustedes por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Muchas gracias.